¿Cómo salir de una vida religiosa? Yo leí un libro hace unos 6 años que me entristeció, de un hombre, un médico cirujano muy famoso, y es una biografía. Era creyente en una organización cristiana, por decir, muy tradicional, ¿sí? Cuando hablamos de tradicionales, que se enfocan más en el protocolo que en la comunión o la relación con el Espíritu Santo. No son una falsa doctrina. Se esmeran en predicar la palabra y enseñarla de una manera limpia, sin exageración. ¿Ve? Pero cuidan tanto la doctrina limpia que les da temor si el Señor, si el Espíritu Santo los lleva a algo más allá. Sí. Por ejemplo, yo soy un hombre que si Dios me manda a escupir al piso y untar en la tierra, y con ese barro, producto de la tierra y mi saliva, untarle a una persona, de verdad que me costaría hacerlo. ¿Ok? O que Dios me mande a escupir a alguien en la boca, me costaría hacerlo. ¿Por qué? Porque todo lo que tengo en mi mente de la educación, de los buenos modales, me impediría hacerlo. Pero el Señor hizo cosas que de verdad Él es Señor. Él es Señor. Por ejemplo, me costaría, estoy siendo muy sincero, ¿dónde está su fe? No, mi fe está cuando el Espíritu Santo me habla y me convence. Si viene alguien con cáncer en la piel o lepra y Dios me dice, dile que se vaya y se meta al Torbe 3 veces, al río Torbe, yo le preguntaría, Señor, ¿eres tú? ¿Eres tú? Y hay cosas y áreas o enfermedades donde yo estoy convencido de que Dios me habla. Estoy muy sensible en esas partes, pero sé que debo de cuidar, de no entrar en exageraciones, cuidar mis emociones, el sensacionalismo. Y a veces Dios me mete en aprietos. Pero estoy bien convencido que la prédica, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, del 1 al 5, que la prédica de Pablo no la hizo con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y poder. No era una prédica de puro conocimiento intelectual y de lógica, sino que predicaba y veía el poder de Dios. Y muchas veces, no sé cómo, qué ejemplo ponerle, ¿sí? Por ejemplo, ¿hay alguna mujer con un dolor en alguna parte del cuerpo ahorita? ¿Alguien tiene dolor en el cuerpo? Por favor, estoy preguntando, ¿tiene alguno un dolor en el cuerpo, en alguna parte del cuerpo? Nadie tiene dolor. Todo el mundo, ¿seguro? ¿Quién? ¿Usted tiene un dolor? ¿Tiene un dolor? ¡Wow! Le voy a pedir a las dos, tengan fe o no tengan fe, vengan acá, vengan pues. Nadie les mandó,
Venga, venga. Bueno, vamos a hacer algo. Al ponerse de pie el dolor se les va. 1, 2, 3, suban. ¿Qué pasó? Busquen el dolor. ¿Tienen el dolor? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Lo tiene? Un poco. Es fe. Y ellas son médicos. Ellas no creen, ellas creen en la medicina. ¿Sí? Van a creer. Salen de los asientos, una a la mano derecha y a la izquierda. Cuando tengan los pasillos, se va total. En el nombre de Jesús. ¿Tiene dolor? Dale pues. 1, 2, salga. Salga ahí para allá. ¿Qué tal? ¿Se le alivió o se le quitó? ¿Hubo alivio? ¿Ah? ¿Se le quitó? ¿Y usted? ¿Todavía? Ok, de 3-2. ¿Ok? De 3-2. Le digo que Dios me pone en aprietos. La prédica del Evangelio no son palabras persuasivas de humana sabiduría, sino demostración de espíritu y poder. A mí me fastidia hablar con personas sobre Biblia y gente que quiere plantear conocimiento. Me fastidia, porque creo que hablar de Dios no es perder el tiempo. ¿Ok? Yo voy a creer por usted que usted se va sin dolor. Oye, siéntese tranquila. De 3-2. ¿Ok? No son palabras persuasivas de humana sabiduría, sino demostración de espíritu y poder. Si aquí hay un niño o una persona con pie plano en el nombre de Jesús, yo desato o yo permito al Espíritu Santo creyéndole, y escuche ver lo que le voy a decir, yo permito al Espíritu Santo creyéndole que quien tenga pie plano, Dios le hace la curva antes de salir. Entonces, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿Usted sabe por qué hay cristianos que entran en depresión y que tienen problemas serios en la vida? Porque su evangelio es puro intelecto. La palabra de Dios es para conocer a Dios, no conocer sobre Dios. La palabra de Dios no la podemos usar como un texto bibliográfico, sino como dice ella misma, como una palabra viva, que al leerla algo ocurre en mi vida. ¿Por qué fue derramado el Espíritu Santo en Pentecostés? Recuerden que se nos enseñó que Pentecostés era el día de la expiación, el día de la confesión de pecado, el día de Yom Kippur, donde los israelitas esperan un año para sacrificar un animal y cubrir el pecado. Un israelita llamado Juan el Bautista porque estaba bautizando en el Jordán, Juan el que bautizaba, cuando miró a Jesús dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando él dice el Cordero de Dios, cuando las personas, aún en este tiempo, agarran un cordero y lo van a sacrificar, por ejemplo, si es Arnaldo el que va a sacrificar el cordero, Arnaldo no puede agarrar el cordero de Julio, porque es un cordero de Julio. Arnaldo agarra su cordero. Y el sacerdote tenía que decir, y eran muchos sacrificios, ¿ok? Y no sé de qué manera, pero de repente, hoy día, agarrarían al cordero y un papelito se lo pegan con una cabullita y que diga el cordero de Arnaldo. Este es el cordero que Arnaldo trae para su pecado, para cubrir su pecado. ¿Usted sabe por qué Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Estaba diciendo: este es el Cordero que Dios envía
para perdón de todos los pecados de la humanidad. No era el perdón de Arnaldo, no era el perdón, el cordero de Arnaldo, no era el cordero de Julio, no era el cordero de Luis, ni de Pedro, ni de Juan, sino el cordero que Dios puso para quitar el pecado del mundo. ¿Ok? Y ese día de expiación, celebrar Pentecostés, fue derramado el Espíritu Santo sin confesión, sin reconocimiento de pecado. No hay liberación, porque donde está el Espíritu Santo hay libertad. ¿Liberación de qué? Liberación de todas las cosas que traen enfermedades, de todas las cosas que traen problemas financieros, de todas las cosas que hace que así ganes $1,000 en una semana no te alcance. Porque el problema no es la cantidad, sino la calidad de administrador que usted puede ser. Ese es el problema. La calidad de administrar sus recursos. ¿Sí? Pero hemos ido viendo varias cosas. Y Efesios capítulo 4, versículo 11, comienza a hablar de Jesús. ¿Y para qué fue derramado el Espíritu Santo? El Espíritu Santo aparta personas. Y está hablando de Jesús en el versículo 10, cuando dice que Jesús descendió y Él también subió cuando resucitó. Y Él mismo, Jesús mismo, el que descendió es el mismo que ascendió. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles. Constituir, ¿qué significa? Lo apartó. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol es una persona punta de lanza. Salieron 11 a hacer punta de lanza, a abrir brechas. ¿Ok? Estos apóstoles se movieron en los 5 ministerios. En algún momento, Pedro profetizó. ¿Qué es profetizar? Profetizar es recibir una revelación de Dios y darla. Todas las profecías están ya escritas, acumuladas o en la biblioteca de Dios, que es la Biblia. No hay más profecías. Apocalipsis dice que el que añada o quite una tilde, Dios quitará de la vida eterna, del libro de la vida, a esa persona. Y el que le añada, Dios le traerá todas las plagas que están escritas en ese libro. Y nosotros caminamos por fe, no ver para creer. Entonces, el profeta habla de parte de Dios. Hoy día, ¿en qué sentido? Cuando leemos la Biblia y no la interpretamos según las culturas de nuestras naciones, sino que se nos es revelada la voluntad de Dios para establecer a través de la revelación de la palabra el reino de los cielos en la tierra. El reino de los cielos se establece en la tierra, se establece en tu vida y se establece en mi vida solo a través de revelación. Revelación de Dios. Solo a través de revelación. Hay algo que hemos estado, mi esposa y yo, en muchas escuelas proféticas. Y una de las cosas que nos orientan es: nunca le profetices a alguien que se va a casar con X o con Y. Y en los 42 años que tengo el evangelio, he escuchado a muchas mamás y a muchas personas diciendo: ay, mi hija se va a casar con X. Dios me dio un sueño. Y se quedó con los sueños. ¿Por qué? Porque gesta más, y lo que más, no sé, las ganas de una madre es salir de los hijos, no sé. ¿O creen que los hijos se van a quedar solteros? ¿Acaso Dios es quién? Dios no se equivoca. Entonces, yo decía: Señor, ¿y cómo yo explico que no tengo que profetizar que fulano se va a casar con fulano y perenció con su taneja? Bueno, que Dios dice en su palabra en Proverbios: el que haya esposa, haya el bien.
O sea, la esposa se halla. Yo voy a poner como ejemplo. Para usted casarse, usted tiene que observar, y dentro de la observación usted está buscando, y donde usted se sienta bien, usted halló. ¿Verdad? Pero ojo, no es mirar nada más que es sierva del Altísimo, que danza ni nada. Es mirar a ver si cocina, porque si no, la única manera que un hombre pueda superar una crisis existencial en un matrimonio es que sepa cocinar. Y perdóname, aunque los chefs, los grandes chefs del mundo son hombres, perdóneme, qué placentero es para un hombre que su esposa le cocine, o él enseñarle a cocinar. No se trata de menosprecio ni nada. Dios nos hizo con roles. Pero en fin, por ejemplo, cuando yo conocí a mi esposa, no fue que un ángel me dijo, mírala. Y ella me miró también y nos dijo, rejúntense. No fue así. Nos conocimos, compartimos, conversamos, observé cómo era en su casa, cómo era con su mamá, cómo era con su papá, cómo era con sus hermanos. Porque es terrible casarse con una guerrillera, con una mujer peleona, con una mujer rencillosa. Una mujer que por miedos e inseguridad es dominante o trata de dominar. Por eso yo no puedo decir, mire Señor, porque usted tiene que conocer a la persona. Si lava, plancha y cocina, y usted tiene que también saber lavar y planchar, cocinar, para que cuando ella esté enferma, o usted llama a la viejita de la esquina para que le vaya y le lave y le planche y le paga. En fin, es un ejemplo. Usted no puede, si usted es un piloto de aviación, no puede pedirle a Dios que lo ayude a manejar una nave espacial. Usted tiene que orar. No, yo estoy orando que Dios me va a permitir manejar una nave espacial, que no sé qué más. Cuando Dios habla, y yo he visto personas profetizar estas cosas, decirle a un anciano de 60 y pico de años con cáncer, no vas a morir. Y el viejito al mes muere. Bueno, debería haberle dicho, no, es que lo dije incompleto, no vas a morir dentro de un mes. Pero al mes la muerte no te pela. Porque estamos siempre buscando es impresionar, llamar la atención. Un profeta habla la palabra que está escrita. Cuestiones de matrimonio, cuestiones hasta financieras. Porque la palabra de Dios es suficientemente consejera y produce libertad en la gente. ¿Libertad de qué? De la incredulidad, de las dudas, de las sombras, del temor. Evangelistas. Alguien que habla de Jesús a otras personas, pero esta es una persona específica con ese trabajo, aunque todos debemos de evangelizar. Todos debemos de llevar la palabra de Dios a los demás, sobre todo con el buen testimonio. Con el buen testimonio. Con el buen testimonio. Y si te piden que hable, habla. Pero que tu vida testifique quién eres, cómo eres. Pastores. Un pastor está para cuidar el rebaño, alimentar el rebaño. ¿Cómo un pastor alimenta el rebaño? Con las prédicas, con una palabra revelada, con la propia palabra. ¿Y cómo un pastor alimenta las ovejas? Buscando herramientas, discipulados que sean sanos, bíblicamente hablando. Que no sea una cacería de brujas, de ver demonios en todos lados.
pero tampoco que esté completamente secularizado, sino un equilibrio de la guía del Espíritu Santo. ¿Ok? Un pastor vela. Incluso usted se congrega en esta iglesia, usted va a otra iglesia, usted va a sentir incomodidad, pero no porque ellos sean falsos. Dios nos tiene nosotros en una línea de trabajo. Dios nos ha dotado de ministerio, nos capacita para eso. ¿Cómo Dios hace? Dios te llamó, Dios me llamó, Dios me dice, veías tal cosa, pero se provee para lo que me mandó a hacer. Cuando Dios mandó a Abraham a que le sacrificara a su hijo Isaac, Dios se proveyó, y escuchen muy bien, Dios se proveyó del cordero. Y cuando Isaac le pregunta a Abraham, papá, ¿y dónde está el animal para sacrificar? Abraham le respondió, Jehová se proveerá, Jehová Jireh. Y malamente, por intereses egoístas del ser humano, usted ha escuchado predicadores decir, Dios te proveerá como le proveyó a Abraham. Amigo, hermano, Dios no le proveyó a Abraham. Dios se proveyó para sí, porque el que pidió la ofrenda fue Dios. La ofrenda era para Dios. Algo así para que entienda. El que invita, paga. Pero ¿cuál es nuestro problema, hermano? Que no leemos la Biblia. Y como somos unos flojos, decía mi mamá, y sin vergüenza, porque el flojo no es nada que sea flojo, sino que no le dé vergüenza ser flojo. Entonces, flojo y sin vergüenza, podemos preferible decir, Dios me va a proveer porque Jehová es mi proveedor. Y en eso viven todo el tiempo. Y usted prefiere escuchar, Dios es su proveedor. Y si Filipenses 4:19 dice, mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria. Pero ¿os falte para qué? En el contexto el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipo, ustedes me han apoyado, me han respaldado con ofrendas. Y el apóstol Pablo en el contexto le dice, Dios le va a proveer todo lo que le falte conforme a su riqueza en gloria. Aún las ofrendas, si tomamos en cuenta el contexto, aún las ofrendas que ustedes me puedan dar, viene de Dios. Entonces, ¿para qué está un pastor? Para alimentar a las ovejas. Pedro, ¿me ama? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta a mis ovejas. ¿Qué es apacentar? Alimenta a mis ovejas con pasto fresco y pasto bueno. Y el pasto fresco, un pastor, ¿dónde lo consigue? Un pastor consigue el pasto fresco en su vida de oración. Un pastor consigue pasto fresco cuando ora al Señor y se mete con Dios y vive metido con Dios. Y cuando lee la Biblia, así esté leyendo sistemáticamente, Dios le dice en el Espíritu, ve hasta el pasaje que te quiero hablar. Un pastor no utiliza enlatados. ¿Puede Dios hablarle e inspirarle a través de otra prédica, a través de una conversación con otra persona? ¿O puede tomar algo ya general? Pero Dios comienza a darle las aplicaciones necesarias para las ovejas específicas que están escuchando. Para mí una prédica es como un buffet. Usted pasa con su plato, con su bandeja y usted echa en el plato de lo que le gusta en la comida. Y usted se va a dar de lo que... Ahora, si usted se va de aquí con la bandeja y el plato vacío, y alguien le pregunta, es que no me gustó nada. Y alguien le va a decir, pero oye, pero es que era comida sana. No, yo quiero morcilla, yo quiero chinchurria, yo quiero eso. Porque me niego a aceptar cualquier prédica
Aún las prédicas falsas te ayudan para ver que es un falso predicador, para que te levantes y te vayas. Pero el problema es que usted necesita leer la palabra. Y dice maestro. Un maestro es aquel que no se conforma solamente con el aspecto de la enseñanza, sino que examina, escudriña, entiende que debe de buscar los idiomas originales para ver el real sentido, el hebreo, el griego, el arameo, para alimentar a la iglesia de una forma robusta. Porque los autores de la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y si fueron inspirados por el Espíritu Santo, ¿a qué vino Jesús a la tierra? A establecer el reino de los cielos en la tierra. No a establecer la ideología de Arnaldo, no establecer la ideología de los bendecidos para bendecir, no establecer que esta iglesia es mejor que las demás. No, cada uno de nosotros le va a dar cuenta a Dios de cómo hicimos o de qué manera obedecimos para establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Para establecer el reino de los cielos en San Cristóbal, para que la gente vea que el Espíritu de Dios se mueve, que ven lo que dice la Escritura en alguna medida. Entender que usted no viene aquí a ser formado para pertenecer a un estilo de evangélicos diferente a los demás. Dios quiere es que cuando la gente lo vea a usted, vea a Jesucristo nuestro Señor. Que vea al Espíritu Santo fluyendo a través de su vida. Y que vea al Espíritu Santo a través de su vida es que esa persona, no importa los problemas, las crisis, las situaciones que esté viviendo, allí hay libertad, porque donde está el Espíritu Santo hay libertad. Y vean usted una persona de fe, dependiente de Dios. Versículo 12. Hay personas específicas, pero estamos hablando de roles, de funciones. Entonces, miren, Dios constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Vean esto, véanme. El apóstol puede pastorear. El apóstol puede evangelizar. El apóstol está, voy a cambiar la palabra poder por capacitado por Dios. El apóstol está capacitado por Dios para pastorear. El apóstol está capacitado por Dios para ser maestro. Tiene un espíritu de escudriñar, de investigar. Por eso es que usted ve un apóstol que pastorea, evangeliza, sueltas palabras proféticas. Ojo, palabras proféticas no es que te va a decir el futuro, eso es brujería, eso es magia. Tú quieres, yo te voy a decir tu futuro. La Biblia dice que si caminas obedeciendo tienes vida eterna, pero si caminas pecando, la paga del pecado es muerte. Tu futuro es muerte o vida eterna. Y en el caminar, ¿qué tienes que hacer? Obedecer a Dios. Y como dice Mateo 6:34. Rápido, hijo, por favor. Mateo 6:34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana. No te afanes por el día de mañana. No te afanes que a ver si te vas a casar mañana. No pienses en casarte cuando no tienes novio o novia. No pienses en casarte cuando no tienes un sueldo sólido. No pienses en casarte cuando no tienes una casa donde la cocina es prestada, donde la lavadora tienes que ir a la lavandería de la esquina. No te afanes por el día de mañana. Mire, el afán ha llevado a muchos divorcios. ¿A qué se refiere? Que la gente se casa afanado y se casa mal, con la persona incorrecta. Mire, eso de amor a primera vista no existe. Eso es gana de usted fastidiarse la vida.
Porque le aseguro que el amor a primera vista, si el hombre tiene los pies muertos cuando se quita los zapatos, usted no va a poder dormir con ese hombre. Y si el hombre es de lo que no se baña y se moja el pelo en la mañana, y en la tarde o cuando se peina es nieve por el caspero que tiene, usted no va a soportar a un tipo así. Usted ha olido un cabello lleno de caspa, lo muy poco buen olor que tiene. Una mujer no soporta eso, así que no esté apurada. No ande apurada, no ande apurado. ¿Sabe? Todo eso usted lo aprende en la palabra de Dios si usted lee la palabra de Dios. El que haya esposa y el bien. Pero hay que buscar a la mujer virtuosa. Y tiene que ser una mujer que edifica su casa, que no es problemática, que no divide la familia, que no divida nada. Una mujer que cuando la corrigen no se moleste y pone a pelear a todo el mundo, sino una mujer conciliadora. Una mujer conciliadora. Que cuando la mamá o el papá del esposo lo regañan o lo orientan, ella no le echa leña al fuego. Ella no le dice, sí, verá, porque tu papá, de verdad, que yo sabía. Algún día te ibas a dar cuenta que no sirve ese viejo para nada. No, una mujer que diga, es tu papá, es tu mamá, tienes que honrar, tienes que respetar, porque así lo dice el Señor. No una hija del diablo. ¿Sabe qué? Cuando usted pelea con alguien, usted no lo ve, pero en el mundo espiritual el Satanás, yo creo que está así. Dale, dale, dale. Y mira, viste, dijo, ¿y no viste cómo te miró? ¡Ja! Y usted dice, uy, Señor, me está mostrando, me está mirando mal. ¿Cuál Señor? Al Señor que usted sirve, a Satanás. Muy cristiano, pero... Así que no afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. No te afanes por mañana, trata el afán de hoy. Por ejemplo, tal vez el afán que tienes hoy, el mal que estás viviendo hoy, que estás afanado por mañana, trata eso, olvida, no te preocupes por el mañana, trata el mal de hoy. ¿Cuál es el mal tuyo? El mal es que estás afanado y turbado por el mañana. Y ese mal no te deja tener paz. Y ese mal no te deja ni siquiera orar. Ese mal no te deja leer la Biblia. Porque estás afanado por el mañana. Por comida, bebida y vestido estás afanado. Y ese mal de hoy, la crisis que estás viviendo hoy, no la enfrentas y no la derrotas porque estás preocupado por mañana. ¿Me di a explicar? ¿Lo captaron? ¿Le ha hablado Dios? ¿Le ha hablado Dios? De eso se trata. En estos tiempos hay gente que se reúne en iglesias para escuchar lo que quieren escuchar. El Señor me dijo. Y me dijo, bueno, ¿cuándo le dijo? Yo estaba en una montaña o debajo de una mesa y el Señor me habló. Mire, yo no niego que Dios pueda hablar, pero le voy a echar un cuento. La abuela de mi esposa no sabía leer, pero lo único que leí era la Biblia. ¿Qué? ¿Cómo? Yo atendí una abuelita en Ciudad Bolívar, en Puerto Ordaz, que me decía, Arnaldo, mira, yo no sabía leer. A mí lo que yo sabía de niña era los palos, el maltrato físico de mi mamá. Y una vez agarré una Biblia y le pedí a Dios, yo quiero leerla. Y comencé a leerla. Pero yo no leo más nada. Yo ni tercer grado tengo, me dijo. Hay cosas que solo Dios. Hay cosas que solo Dios las podré explicar. Y yo las creo. O sea, yo le crié a esa abuelita. Y yo creo del testimonio de la abuela de mi esposa. Esa abuela que hoy está con el Señor tiene 2 hermanos que son pastores o fueron pastores. Uno de ellos ya no ejerce. Tiene nietos que son pastores.
y bisnietos que son pastores. ¿Me doy a explicar? No tiene que caminar por fe, pero fe basado en una palabra. Si es cierto que el Espíritu de Dios se mueve entre nosotros y el Espíritu Santo puede obrar muchas cosas, pero Dios nos llama siempre a la sensatez. El Espíritu Santo nos manda a que nos ocupemos de nuestro propio mal hoy. No te afanes por el mañana. No estés afanado por mañana. Vive hoy. Está tranquilo hoy. Comparte con tu familia hoy. Comparte con tu esposa hoy. Comparte con tus hijos hoy. Que el mañana no te ponga a distraerte y estar con una mirada con un vuelo interplanetario. Mira, ¿y tú? O que alguien te grita, aterriza, y te molestes. ¿Para qué te vas a molestar si andas volando por quién sabe por dónde andas? No ofendan. La realidad es que quien te ofende eres tú cuando estás afanado por el mañana, preocupado por el mañana. Si eres mecánico, déjate un carro y lo tienes que terminar mañana, no por el cliente, sino para cobrar. Vamos a estar claros. Yo como electricista, cuando ejercía, hoy día no ejerzo, oriento, enseño, pero yo cuando hacía una instalación eléctrica la hacía rápido. Es más, una vez un odontólogo me dijo, estoy hablándole de 27 años atrás, me dijo, Bertale primo, Zuliano, ¿y cuándo te tengo que pagar? Le dije, mira, un punto de electricidad cuesta tanto. Bertale primo, sí. ¿Y eso que me hiciste qué? Un punto, perdón, 2 puntos. Me dijo, Bertale primo, y no es muy caro. Le pregunté, cuando yo venga aquí o cuando yo he venido aquí a que me chequee la dentadura o me trabajes un diente, ¿me lo haces gratis? ¿Sabe lo que me costó a mí tener? Por ejemplo, esta mañana yo fui al odontólogo. No le voy a decir cuánto tuve que pagar, pero ¿sabe cuánto yo tuve que esperar para completar y saber que tenía que ir bien reforzado? Porque yo no le voy a decir, a Dios te bendiga. Algún momento el Señor proveerá para venir a pagarte. Esa vida ilusoria. O aquel que está orando por una muchacha, Señor, y anota el nombre de la muchacha, se llama Petra, que es piedra, y se la meten en la planta del pie, brujería total. Y anota el nombre y se lo mete entre los zapatos y la suela. Brujería total. Apóstol, mírale al Señor. Estoy hablándole algo que ocurrió en la vida real, ¿sí? No con Petra. Por supuesto cambio los nombres porque los protagonistas pueden sentirse ofendidos. De verdad. Dice, apóstol, ¿sabe qué? Yo estoy seguro que se va a casar conmigo. Y eso porque la Biblia dice que lo que yo pise con mis pies será mío. Y ahí me confesó. Yo anoté el nombre, lo tengo en un papelito y me lo meto yo. Ay, papá. ¿Saben qué le aconsejé? Y él, ¿sabe qué? Amigo, deje de ser brujo. Usted va y le dice, estoy orando por ti. Me llamas la atención. Y si ella te dice que no, no pierdes el tiempo, no pierdes nada. Y ya. Y ya. Y muchacha superestrella All Star, dense el tiempo de conocer a alguien. No se dejen llevar por la vista. Échense el colirio de conocer a alguien. Santo. Ahora yo decir, el Señor me lo está revelando. Dios nos hace madurar y nos hace crecer en el transcurrir del tiempo.
Y escuché una vez, porque una persona en Puerto Ordaz, y gloria a Dios que se fue en Puerto Ordaz, no en San Cristóbal, me estaba pidiendo consejo porque bueno, que había un muchacho que le estaba pretendiendo ahí entonces. Y como era en familia, estaban unos familiares allí. Dice, no, lo que pasa es que no me gusta porque es muy pequeño, muy enano. Y llegó, porque siempre en una familia hay una persona que no tiene dientes. Suelte esa lengua. No tiene, dijo, ¿pero qué si fulanito era enano también? Es más, era más pequeño que este. Y yo le dije, o sea, definitivamente no te gusta. Qué broma cuando la gente es all star. Le ven las 1001. Yo le doy gracias a Dios que mi esposa recobró la vista después que nos casamos. No, mentira. Mentira. Señor, Señor. Qué mal estás viviendo hoy. O sea, ¿saben qué mal usted vive hoy? Estar afanado por mañana. Estar preocupado por mañana. Tengo que ir al médico porque será un cáncer. ¿Será que me voy a morir? Ya ahí usted está afectándose totalmente. ¿Cuál es el mal que enfrentas hoy? Los malos pensamientos que te llevan al mañana. Los pensamientos negativos. Decide aprender a controlar tus pensamientos, a tener autoridad sobre tus pensamientos. La Biblia dice, por lo demás, hermano, en esto pensar, en lo verdadero, lo honesto, lo puro. Si la Biblia lo dice, es porque nosotros podemos manejar nuestros pensamientos. Usted piensa lo que quiere, usted piensa como quiere, usted piensa como según las ganas que tenga. Voy a tratar de ser muy educadito. Según las ganas que usted tenga, el hambre que usted tenga, usted piensa de esa manera. Si usted quiere pensar negativo y estar lleno de problemas, usted va a estar así. Versículo siguiente, cuando volvemos a Efesios 4, versículo 12, hijo, por favor. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es perfeccionar? Corregir lo defectuoso. Un apóstol, pastor, evangelista, maestro, profeta está para perfeccionar a la iglesia. ¿Para qué? Santificarla, para que la iglesia peque menos, para llevarnos a tener mayor obediencia a Dios. No espere otra cosa, pero cuando usted quiere o espera o recibe otra cosa contraria a ser edificado, usted es de lo que está en un lugar para escuchar lo que quiere escuchar, pero no quiere ser corregido. ¿Y sabe qué? Siempre y cuando un pastor, un apóstol, un profeta, un maestro, un evangelista utilice literalmente la escritura para revelar la verdad de Dios, tienes problemas. Es Dios que te está hablando. Pero si un pastor como yo comienza a hablar de sociología, de psicología, de filosofía, ahí sí te están abriendo el horizonte entero para hacer con tu vida un arroz con mango. Pero uno tiene que estar claro. Si es palabra de Dios, hay que ministrar conforme a la palabra de Dios. Dios quiere edificarte. Si usted fue llamado como pastor, como profeta, como evangelista, como maestro, como apóstol, Dios lo tiene a usted para edificar el cuerpo de Cristo, para edificar a la gente de la iglesia, como dice el apóstol Pablo, para corregir lo defectuoso. Lo apostólico corrige lo defectuoso en las iglesias. Un pastor que está consciente de un llamado sabe que siempre va a tener problemas con los rebeldes. Porque cuando corrija a los rebeldes se le van a molestar y los rebeldes van a estar llenos de ira contra él. Y los rebeldes, como aquella canción, si nos dejan, van a dividir a la iglesia. Rebeldes dividen padres, rebeldes dividen amigos, rebeldes dividen equipos.
¿Por qué? Porque simple y llanamente está escrito, la conducta de un ser humano está escrita en la Biblia. Si usted grita cuando lee en Efesios, dice, el que gritaba que no grite más, Dios le está hablando. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Edificarlo, levantarlo. Versículo 13, hijo, por favor. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, tener una misma fe. ¿Sabe por qué hay división? Porque en la iglesia no todos tienen la misma fe. Está el que cree que puede echarse una canita al aire y el que cree que no la puede echar. Ahí hay división. Está el que cree que puede llevar una vida sin dominio propio, sin control, a como la carne le guíe, y el que cree que no debe ser así. Y la obra del Espíritu Santo es llevarnos a todos a una misma fe. La única manera de estar unidos como familia es teniendo una misma fe. La única manera de estar unidos como iglesia es con una misma fe. Y la misma fe tiene que estar basada en la verdad, lo que dice Dios y su palabra. Conversaba con Dios para conversar con un padre. Oye, si tú sabes que tu hijo es rebelde, tu hijo es mal estudiante, tu hijo es irresponsable, ¿cómo vas a pelear con otra persona cuando tus hijos, que te corrijan a tus hijos? Porque los hijos, cuando son así, saben manipular y engañan y son divisores. Pregúntele a un hijo divisor si él cree que es divisor o si se siente bien de ser divisor. ¿Sabe pues por qué no se siente bien? Porque entiende que el que divide una iglesia, una familia y una casa es Satanás. Y como dicen los predicadores, porque es un hijo del diablo. Porque al diablo sigue para dividir. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Saben qué significa esto? Que las obras que Cristo hace, ustedes las harán también. Ahí no dicen, ahí no está hablando ya de los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Ahí está hablando de la iglesia. ¿Cuál debe ser la meta de nosotros como pastores? Ver una iglesia que camina y está a la medida de la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Mi meta, mi objetivo, si yo quiero estar alineado con Dios, es que usted llegue a alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo. Habrán algunos que son impermeables y esto le choca y cae al frente de ellos, pero el que recibe, recibe. Y muchos son los llamados, pocos los escogidos. No tengo otra meta. No estoy corrigiendo que soy un amargado, que no, que la gente tiene que ser feliz, que hay que dejar que la gente disfrute la vida. ¿Qué es disfrutar la vida? ¿Qué es disfrutar la vida? ¿Dañarse? ¿Dañar a otro? Yo sé las dos cosas, sé lo que es edificar gente y sé lo que es dañar personas. Y créame que no es agradable dañar personas. No es agradable dañar a la gente. Nadie se siente satisfecho, dichoso de dañar a otros. Pero lo más bonito que hay en esta vida es ser instrumento de Dios para edificar y para ver personas bendecidas para bendecir. Que entre por esa puerta gente con ganas de suicidarse y hoy día sean personas que valoran y aman la vida y que son instrumentos de Dios para bendecir a otros. Ve a haber visto gente alcohólica, gente adicta a drogas, gente adicta a crack, gente que y hoy día valoran la vida. Y hoy día, a ver, por ejemplo, el acabase de este mundo, fin de mundo. Alguien que buscó suicidarse, que no se murió porque, bueno, Dios no lo permitió. Y hoy día está a punto de ser maestros de jovencitos. Está a punto de ser maestro, de tener alumnos en la profesión que tiene. Alguien que había perdido su vida y Dios lo levantó y lo restauró. Porque cuando se predica, hay que predicar con demostración de espíritu y poder. No con un coeficiente intelectual perfecto.
Porque la mucha letra mata, pero el Espíritu vivifica. ¿Y cómo vivifica? Ser pastor no es fácil. Si tú eres pastor y hay gente que se levanta contra ti y habla mal de ti, fino, porque seguro que estás ajustando tuercas. ¿Por qué? Porque estás llevando a la gente a la medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo. Verso siguiente, hijo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Cuando usted no crece y cuando usted no busca tener una buena relación con Dios y estar alimentado por la palabra de Dios, usted va a ser como una ola que va y viene. Va a dejarse llevar por falsas doctrinas. Usted va a ser de los que se reúne a escuchar lo que quiere escuchar. Usted va a ser de los que no lee la Biblia, sino que le gusta, Rafa, que los Dios me dijo. Los Dios me dijo. Los Dios me dijo. Los Dios me dijo. Porque hay gente experta, y la palabra lo dice, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres. ¿Saben qué estratagema es? Gente astuta que saben engañar. Gente astuta que saben manipular para sacar provecho de los que no leen la Biblia, para sacar provecho de los que no escuchan palabra, para sacar provecho de aquellos que escuchan las prédicas y no examinan luego en sus casas y buscan en la Biblia. Oye, yo quiero alimentarme más. ¿Sabe? Lo que usted escucha se le olvida, pero lo que usted escucha y lo escribe lo recuerda. Pero lo que usted escucha, escribe y estudia en casa lo asimila. Sigue diciendo ahí mismo. Por estratagema de hombre para engañar, emplean con astucia artimañas de error. Son sagaces. ¿Y sabe qué es una artimaña? Ves a alguien en una iglesia como en Venezuela con la situación como está y comienzan a engañarte. Comienzan a ofrecerte lo que tú quieres. Porque cualquier persona sabe cuando hay carencia en un lugar, ¿qué quiere la gente? Si aquí no hubiera zapatos, ¿qué quisiera la gente? Zapatos. ¿Qué hay que ofrecerle a la gente? Zapatos. Hay una historia de un hombre que mandaron a dos hombres, una marca famosa de zapatos, los mandaron a una parte, creo que la India, y uno de ellos dijo: aquí el negocio, la venta es mala, nadie usa zapatos, nadie me va a comprar zapatos. El otro mandó un email: mándenme de todos los modelos, de todas las medidas, porque aquí la gente no tiene zapatos, aquí lo que hay es clientes. Todo depende de lo que hay en nuestra mente. Versículo 15: sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La verdad hay que seguirla, pero por amor a Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los de Dios, que no son gravosos. Los de Dios que no son gravosos. Los mandamientos de Dios, Él dice: si me ama, guarda mis mandamientos. ¿Por qué Dios quiere que te sacrifiques? ¿Por qué Dios quiere que te rindas a Él? Porque Dios te quiere llevar a la medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo. Dios quiere que tú vayas por un lugar y esté un endemoniado a 2 kilómetros y salga corriendo hacia donde tú estás y frene y te diga: ¿qué haces aquí? Fuera de aquí. Y tú le digas: demonio, en nombre de Jesús te vas. Deja a esa persona. Que usted entre al seguro, al hospital, o visite a un enfermo, lo que sea, y según la voluntad de Dios, Dios obre con señales y prodigios. Pero hay que tener un rendimiento. La medida que Dios quiere ver en mí, la medida que Dios quiere ver en mí y en ti es a la medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo. Cuando leí este versículo hace muchos años, no me comparo con otros pastores, no me comparo con ningún pastor. Y si con alguien me quiero comparar, se llama Jesucristo. Y cada vez que lo hago, bajo mi mirada.
Y le digo, de aquí en adelante lo voy a volver a intentar, Señor. Y depender, no depende de mi fuerza, no depende de tu fuerza, depende de lo que dejes que el Espíritu Santo haga en ti. El negocio grande de seguir a Jesús es ser instrumento de Dios para ganar almas, es ser instrumento de Dios de ver gente liberada, es ser instrumento de Dios como nuestros pastores de jóvenes que el sábado fueron con el pastor Fran a atender a una joven que estaba endemoniada, full depresivo, y cuando la visitaron nuevamente me comentaron: apóstol, es otra persona, porque Dios viene a liberar. Dios no viene a que tú sigas igual en la vida. Dios quiere que seas instrumento de Él, a la medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo. Mire, el único que está no tranquilo, si usted no busca de Dios, es Satanás, porque no está tranquilo. Porque yo no creo que alguien que no tiene a Dios está tranquilo. Él no tiene a Dios. Ustedes no se dan cuenta que yo nunca digo de aquí, lo dije una vez, que Satanás está gozando un pullero. Él no goza. Él no goza. Hay un narrador de béisbol que decía: ¿cómo se goza ganando? Él no se puede gozar porque él no gana, él perdió. Y intente lo que intente, él perdió. Él es perdedor. Los perdedores no son felices. Los perdedores no ganan. Los perdedores no tienen reconocimiento. Usted es más que vencedor. Usted es más que ganador. Y usted tiene que cambiar es la mentalidad. No cambiar de condición económica, no cambiar de condición laboral. Usted necesita cambiar su mentalidad en el nombre de Jesús. Póngase de pie, por favor. Y comience a orar. Señor, tú quieres, dígale: Señor, tú quieres llevarme a la medida de la estatura de la plenitud de Jesús. Perdóname por todo momento en que yo he resistido eso. Perdóname cuando he querido escuchar lo que quiero escuchar y no escuchar lo que tú quieres que yo escuche. Perdóname si he menospreciado lo que quieres para mí. Perdóname si he sido de los que me he dejado engañar por aquellos que enseñan con astucia, pero con error. Aquellos que enseñan con otras intenciones. Libérame. Manifiéstate en mí para yo ser libre. Consume en mi interior con el fuego de tu Espíritu Santo lo que no me deja rendirme ante ti, lo que no me deja ser sensible a ti, lo que no me deja agradarte. Que tu Espíritu Santo consuma todo internamente en mi ser. Solo tú lo puedes hacer. En el nombre de Jesús. Mil gracias, Señor. Ayúdame a grabar en mi corazón que la medida de la estatura de la plenitud de Cristo es lo que quieres para mí. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Si quiere que oremos por su vida, pase al frente, pero rápido. Pero rápido. Por favor, pastores, pasen. Dios siempre te va a llevar a acercarte más a Él.
¿Alguien más? No es algo emocional, es algo de entendimiento. Espíritu Santo, ve ministrando a los que están en las sillas, a los más tímidos. Ministra, Señor. Libera de toda opresión, libera de toda depresión. Disfrutemos el momento. Te amo, mi papá. Gracias, Señor. Yo dependo de tu amor y sin ti yo sé que muero. Llévame a un lugar donde solos tú y yo disfrutemos el momento. Te amo, mi papá. Padre, gracias. Yo dependo de tu amor y sin ti yo sé que muero. Espíritu Santo, yo sé que estás aquí, yo sé que tú atiendes al humilde, yo sé que atiendes al que con humildad pone su corazón a tu disposición. Dios, tú nos guardas con tu palabra. Tú no nos sacas de este mundo y nos metes en un lugar cerrado, hermético, en una burbuja de vidrio, no, Señor. Pero nos guardas con tu palabra. Tú nos hablas para que podamos, Señor, ejercer esa palabra cuando estamos en medio de este mundo, Señor, para apartarnos del mal. En el nombre de Jesús, libera de toda esclavitud de pecado. Que ningún pecado puede estar esclavizando a tus hijos. Oh Dios, libéralos. Hazlos libres, Señor, en el nombre de Jesús. Que la libertad la operas sobrenaturalmente sobre los presentes y los que escuchan por YouTube, los que escuchan por nuestro canal, que tú los liberes, Señor, en el nombre de Jesús. Que fluya, Señor, que tú ministres en este momento con tu ternura, con tu amor, con tu bondad, Señor. Que obres, que haya liberación completa, Señor. Señor, que donde hay un corazón quebrantado, humillado, allí tú ministras, ahí liberas, ahí santificas, Señor. Hay libertad, Señor, en el nombre de Jesús. Hay libertad plena en el nombre de Jesús. Tú tocas mente, tocas corazones y te glorificas, Señor. Toda la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Llévalos con bien. Y este aplauso solo para ti, Señor. Solo para ti, Padre. Gracias, Señor. Llévalos con bien a sus hogares, llévales con bien a cualquier lugar donde vayan y edifica su vida mucho más, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga. Dios les bendiga. No se vaya sin saludar, sin bendecir a otro.